Un cordial saludo a la clase de Derecho Laboral de la institución universitaria EA. El objetivo de esta clase es estudiar los elementos y fundamentos de la contratación de servicios personales. Elementos del contrato de trabajo. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece como elementos esenciales del contrato la actividad personal, la remuneración del servicio y la subordinación personal. La actividad personal significa que el trabajador de manera directa debe prestar el servicio a su empleador. No lo puede hacer por intermedio de otra persona. Directamente tiene que prestar el servicio para el cual se obligó con su empleador. La remuneración del servicio significa que es la suma de dinero, el salario que recibe el trabajador como contraprestación de la actividad personal que ha realizado a favor de su empleador. La subordinación personal es la dependencia respecto del empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, el cual debe mantenerse por todo el tiempo del contrato que han suscrito. Todo esto sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los derechos, con los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito el país. La presunción de un contrato de trabajo. Se presume que toda relación personal está regida por un contrato de trabajo. No obstante, quien habitualmente preste sus servicios remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial y pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar la subordinación jurídica, es la prevista en el literal B del artículo primero de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada. La subordinación personal versus la subordinación contractual. La subordinación laboral entonces implica que el trabajador puede recibir órdenes, se debe someter a la imposición de reglamentos en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo y cantidad del trabajo prestado. Es decir, allí hay una completa subordinación por parte del trabajador. En cuanto a la subordinación no laboral o contractual, entonces, en las relaciones no laborales es la que presta el servicio y no se pone bajo la subordinación o dependencia del contratante. Se dedica profesionalmente a ello, actúa en nombre propio y de forma independiente. Fíjense bien, la subordinación laboral propia del contrato individual de trabajo tiene como características una permanente subordinación en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo prestado, mientras que en las relaciones no laborales o contractuales nunca existe una subordinación, toda vez que el contratista lo presta de manera profesional e independiente. Opciones de contratación de personal en el derecho laboral colombiano. Existe la contratación directa y la contratación indirecta. En cuanto a la contratación directa, tenemos una contratación directa no laboral, en la cual están los contratos civiles y los contratos comerciales. La contratación directa laboral es aquella que se hace por medio del contrato individual de trabajo, independiente si es un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo o un contrato de obra o labor. Y la contratación indirecta es aquella que se hace por medio de empresas de servicios temporales y por medio de contratistas independientes. Contratación laboral directa es cómo selecciono el tipo de contrato adecuado para cada caso que voy a vincular, o cuando ustedes estén vinculando al personal que le va a prestar los servicios en la empresa que ustedes estén liderando, es tener el criterio claro
¿para qué me sirve cada uno de estos contratos? Uno de los criterios es la forma en que terminarán los contratos. Ya voy a pasar a explicarlo para que ustedes queden con un criterio preciso en cada caso. La forma en que terminarán los contratos determina el tipo de contrato a utilizar. En el contrato a término fijo, este me permite asignar funciones y roles con una fecha de terminación establecida, una fecha cierta de terminación. Es propio para aquellas temporadas y picos de producción altos que cronológicamente estén definidos en la planeación de la empresa, aquellos picos altos de producción. Permite el manejo estratégico en un periodo de prueba más extenso y los elementos que distinguen al contrato a término fijo son que debe pactarse por escrito para su validez, puede durar de 1 día a 3 años, nunca se convierte en un contrato a término indefinido y se requiere el preaviso para su terminación. Entonces, cuando no se ha dado el preaviso para su terminación, este se prorroga automáticamente. Si es inferior a 1 año, solo puede prorrogarse por términos inferiores o iguales al inicial. Y vencida la tercera prórroga, se entiende pactado a 1 año. Me explico. Ustedes tienen un contrato a término fijo por 4 meses. La primera prórroga se hace por 4 meses, la segunda prórroga por otros 4 meses y la tercera prórroga por otros 4 meses. Vencida la tercera prórroga, se entiende pactado a 1 año, pero nunca se va a convertir este contrato en un contrato a término indefinido. Siempre va a permanecer en su naturaleza de contrato individual de trabajo a término fijo. Contrato de obra o labor. Este me permite hacer una contratación de obras o labores sin una fecha cierta de culminación, pero con una condición cierta de terminación. Fíjense bien, sin una fecha cierta de culminación, pero con una condición cierta de terminación. Es decir, este contrato me permite contratar aquellas labores u obras dentro de la empresa que requiere es que se terminen. Es decir, en el momento en que es terminada la obra o labor para la cual he contratado al trabajador, en este momento es que termina el contrato. ¿Cuándo se termina la labor? Cuando sea la culminación de esa obra o labor. Sea por temporadas o picos de producción con fechas variables de culminación, por la naturaleza, por las condiciones para las cuales ha sido creado este contrato. Repito, no es como sucede con el contrato a término fijo, que siempre va a tener una fecha de terminación. En este caso está sujeto a la culminación de la obra o la labor para la cual fue contratado. Sirve para la contratación de personal por etapas o segmentos de una obra o proyecto, es decir, en una gran obra se pueden necesitar obras pequeñas, segmentos. Entonces en la medida en que van terminando, pues va terminando la relación contractual, es decir, una gran obra, una obra de construcción. Entonces si necesitan a alguien que realice un segmento en el mismo edificio, en la misma obra que están construyendo, pues lo contratan mediante este contrato de obra o labor, y tan pronto termine y culmine la obra, ya allí termina ese contrato de trabajo. El contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido significa y es la regla general en ausencia de pacto, es decir, si el contrato no tiene estipulada una fecha, se entiende que es un contrato a término indefinido. Es la regla general en ausencia de pacto. Para labores permanentes de la empresa, es decir, aquellos trabajadores que van a estar siempre y que necesitamos que permanezcan allí en la empresa cumpliendo una función determinada. Sirve para personal de manejo, confianza o dirección, y en algunos casos son alternativas a la imposibilidad
de establecer un término definido. Dentro de los contratos entonces laborales, dentro de la contratación directa laboral, está el contrato a término fijo, está el contrato de obra o labor y el contrato a término indefinido. Estos son los tres contratos que están definidos como una contratación directa laboral, es decir, que ustedes directamente y de acuerdo a los criterios que acabamos de exponer, ustedes deben tener en cuenta para vincular el personal que ustedes van a contratar dentro de su empresa. Contratación no laboral directa. La contratación civil o comercial de servicios personales. Es necesario que ustedes tengan en cuenta que adicional a la contratación laboral directa existe la contratación civil y comercial de servicios personales. Dentro de estos están los contratos civiles y comerciales. Dentro de los contratos civiles está el contrato de obra, el contrato de servicios y el contrato de mandato. En materia comercial está el contrato de comisión, de agencia, de corretaje, de transporte, de mandato y de suministro. En esta oportunidad voy a mencionar algunas cosas muy precisas, pero la contratación no laboral directa la voy a explicar en clase para que podamos ir resolviendo algunas inquietudes. Entonces, es el suministro periódico de bienes y servicios. Quien suministra puede ser una persona natural o jurídica y en su ejecución es uno de los que más puede llegar a parecerse a un contrato laboral. Por lo tanto, para evitar la laborización, debe importar la entrega del suministro mismo. Me explico. En aquellos casos donde su empresa requiera la prestación de un servicio de vigilancia, ¿ustedes qué hacen? O qué hacen algunas empresas en la mayoría de los casos. Contratan con una empresa de vigilancia. Ustedes suscriben directamente con la empresa de vigilancia y esta envía su personal para que presten el servicio de vigilancia allí en su empresa. Es decir, la empresa de vigilancia, con todos sus guardas, con todos sus vigilantes, suministran un servicio, mas nunca hay una subordinación de esos vigilantes con ustedes como empresarios. Su vínculo es un vínculo comercial con una empresa de vigilancia que está suministrando un servicio de vigilancia. Este tipo de contrato se requiere o se utiliza mucho para aquellas aplicaciones viables, es decir, en qué casos puedo yo aplicar este tipo de contrato. Entonces lo puedo hacer en prestaciones periódicas de servicios de cafetería, aseo, mantenimiento de equipos, de vigilancia, entre otros, pero sirve para este tipo de servicios. Está el contrato de corretaje. Entonces, este contrato se remunera una gestión que permitió celebrar un negocio con un tercero. Aquí no hay una relación de trabajo, simplemente esa persona en medio de ese contrato de corretaje puso en contacto la oferta y la demanda para relacionar, para facilitar la celebración de un negocio determinado. Las aplicaciones viables de este tipo de contrato es cuando solo se quiere conocer potenciales clientes, entonces el corredor, que es una persona experta en el mercado, acerca a las partes, mas no concreta el negocio, simplemente las acerca y si hay una celebración de ese negocio, pues obviamente el corredor va a recibir su correspondiente comisión por el negocio que celebraron las partes. Está el contrato de agencia comercial. Se contrata un comerciante independiente para promover o explotar negocios de un ramo en una zona determinada. Entonces, si ustedes fuesen una empresa quindiana que quieren incursionar en negocios en Ibagué, entonces contratan
a un agente comercial para que realice esa labor de abrir mercado, pero nunca existe una relación de trabajo, es un contrato de agente.